A ver, si nos remontamos al año 2000, surgió una idea que literalmente rompió todos los esquemas tradicionales de las escuelas de negocios. Uf, totalmente. Fue un cambio de paradigma brutal. O sea, la premisa era que la supervivencia de una empresa, bueno, no depende de su producto, ni de su marketing, ni de su contabilidad siquiera. Exacto. Depende de un motor invisible, ¿verdad? Eso es. Un motor que si falla, pues hace que colapse absolutamente todo el ecosistema. Y hoy, en este análisis a fondo, vamos a desmontar ese motor. Me parece un planazo. Vamos a meternos de lleno en un concepto que, a ver, muchas veces suena a la típica jerga corporativa vacía. Ya. A ese documento aburridísimo que coge polvo en una sala de juntas y que nadie se lee. Tal cual. Pero que en realidad es lo que dicta por qué las marcas que consumimos todos los días toman las decisiones que toman. Y sobre todo, por qué unas sobreviven a crisis que son una barbaridad, mientras otras pues desaparecen en cuestión de meses. Y fíjate, para hacer esta exploración hoy nos vamos a apoyar en un artículo que es, bueno, muy detallado y que desglosa la visión de Gary Hamel. Un grande, ¿eh? Sin duda. Concretamente, el texto parte de las premisas de su libro de principios de siglo, Liderando la Revolución. Que ya tiene unos años, pero sigue súper vigente. Totalmente. Porque Hamel plantea algo que parece muy simple, de buenas a primeras, pero que cambia por completo la perspectiva. O sea, dice que la estrategia no es una herramienta más que usa la dirección cuando le sobra el tiempo. Claro, no es un extra. Exacto. Es el eje central de absolutamente todo lo que hace la organización. Es ese puente ineludible entre lo que la empresa tiene dentro de sus paredes y, bueno, lo que el mundo demanda ahí fuera. Y fíjate que para entender ese puente, las fuentes que estamos manejando hoy detallan un modelo de ciclo de negocio que tiene 4 grandes bloques. A ver, cuéntanos cuáles son. Pues mira, según el texto tenemos, por un lado, la estrategia, luego están los clientes, después los recursos y finalmente el entorno sectorial, o lo que también llaman la red de valor. Vale, son 4 piezas fundamentales. Sí, sí, pero al leer cómo interactúan entre sí, te confieso que lo que visualizo no es el típico organigrama de empresa clásico con sus cajitas y sus flechas. ¿No? ¿Y qué te imaginas? Yo lo veo más bien como un sistema solar. Anda. A ver, desarrolla un poco esa idea del sistema solar que me da curiosidad. ¿Cómo encajan ahí los 4 bloques? Vale, pues pensemos en la estrategia como si fuera el Sol, ¿vale? Vale, en el centro de todo. Exacto. Está en el centro geométrico de todo este modelo de Hamel y es lo que aporta esa fuerza gravitacional masiva que mantiene todo el chiringuito hundido. Me gusta la imagen, sí. Luego tienes a los clientes, con sus necesidades, con sus expectativas, orbitando súper cerca de ese sol. Claro, porque al final son la razón de ser de todo. Totalmente. Más allá, en otras órbitas, tendríamos los recursos y capacidades de la empresa. O sea, el dinero, el talento, la tecnología que usan. Eso es. Y todos esos recursos orbitan diseñados específicamente para reaccionar a la luz y a la gravedad de esa estrategia central, de ese sol. Ya, y supongo que el entorno sectorial sería el espacio exterior, ¿no? Has dado en el clavo. El universo competitivo, donde este sistema solar concreto pues existe, se mueve y a veces hasta choca con otros sistemas solares. Fíjate que es una analogía súper gráfica, ¿eh? Porque la clave de esa gravedad es que si el Sol, o sea, la estrategia, cambia su masa o cambia su temperatura, la órbita de absolutamente todos los demás planetas se va a alterar al instante. Inevitablemente. Es que así funciona exactamente la mecánica del modelo de Hamel. Las relaciones entre estos componentes son súper críticas, porque la estrategia, bueno, no puede existir en el vacío. Claro, necesita validación. Exacto. Los beneficios que esperan los clientes son los que sostienen esa gravedad. Piénsalo así. Si una empresa decide de repente que su estrategia, su sol, va a pasar de ofrecer, no sé, productos de bajo coste a ser una marca de lujo súper exclusivo. Uf, la gravedad cambia de golpe. Por completo. Y los recursos, que decíamos que son los planetas, pues no pueden seguir en su órbita antigua de producción barata y materiales reguleros. Claro. Tienen que moverse sí o sí. Exacto. Si intentas mantener una cadena de suministro baratísima mientras tu estrategia le promete a la gente lujo y exclusividad, pues el planeta se estrella y el sistema entero salta por los aires. O sea que los recursos no valen nada por sí solos. Eso es. Solo tienen valor en la medida en que están moldeados perfectamente para esa actuación estratégica central. Vale. Pero, a ver, si todo este sistema solar tiene tantísimo sentido sobre el papel,
¿Por qué tantas empresas acaban estrellándose en la práctica? Buena pregunta. Porque la gravedad por sí sola pues no basta para garantizar que los engranajes internos no revienten bajo presión, ¿no? Ya, la teoría es muy bonita, pero el día a día es otra historia. Exacto. Y aquí el documento marca una línea roja muy clara. Nos detalla 4 factores o digamos 4 pilares que son los que determinan si una organización de verdad cumple sus objetivos o si fracasa estrepitosamente. A ver, vamos con el primer pilar. El primerísimo es la eficiencia. ¿Vale? La eficiencia operativa. Eso es mirar directamente a las entrañas, ¿no? A los procesos de la entidad. Eso es, meterse en harina así. El texto habla ahí de, bueno, de optimizar los tiempos de trabajo, de mantener una trazabilidad impecable en cada actividad. Que se dice pronto, ¿eh? Ya te digo. Y sobre todo, habla de reducir al mínimo los errores y los dichosos reprocesos. Básicamente es la mecánica de hacer las cosas bien a la primera. Y fíjate que las fuentes usan una contraposición para esto que me parece buenísima. Hablan de la diferencia entre un trabajo fluido y uno enfangado. Uf, la palabra enfangado lo dice todo, ¿verdad? Es súper visual. Y creo que cualquier persona que nos escuche sabe perfectamente lo que es chocar contra una empresa enfangada siendo cliente. Totalmente, a todos nos ha pasado. Es esa típica compañía de telecomunicaciones en la que intentas hacer un trámite ridículo para cambiar de tarifa y te cuesta 5 llamadas. Madre mía, sí. Y tienes que hablar con 3 departamentos distintos. Y repetir tus datos a cada operador porque parece que nadie se entera de nada. Telita con eso. Y lo peor es que el texto recalca que esto no es solo una sangría brutal para la rentabilidad económica de la empresa por todo ese tiempo perdido. Es que destruye la marca por completo. La gente acaba harta. Claro. Y justo frente a esa necesidad de eficiencia implacable, el documento nos sitúa el segundo pilar, que es la exclusividad o diferenciación. Vale. El autor menciona aquí que este concepto es una herencia directa de Michael Porter. ¿Todo un clásico? ¿Sí? La premisa de Porter, básicamente, es que competir únicamente bajando el precio es una carrera directa hacia el abismo. Pan para hoy y hambre para mañana, como se suele decir. Exacto. Porque si eres uno más en el mercado, bueno, pues eres completamente prescindible. Así que tu objetivo estratégico tiene que ser crear un producto o un servicio tan único, con un valor añadido tan claro, que a la competencia le resulte increíblemente difícil imitarte. Claro, te blindas. Eso es. Al blindarte contra esa imitación, tu valor de mercado se dispara porque eres el único que ofrece eso. Pero espera. Vamos a detenernos aquí un momentito y a desglosar esto, porque yo aquí veo un muro enorme, ¿eh? A ver, ¿dónde ves el problema? O sea, si yo busco una exclusividad brutal, si quiero ofrecer algo artesanal, que sea distinto cada vez, hiperpersonalizado para cada cliente, ¿Sí? ¿cómo narices voy a lograr eso? Y al mismo tiempo estandarizar todos mis procesos al milímetro para evitar cualquier reproceso y ser esa máquina de eficiencia operativa de la que hablábamos antes. Ya veo por dónde vas. Es que me parece una contradicción de manual. O sea, te están pidiendo que seas una fábrica de tornillos implacable y a la vez un taller de alta costura bohemio. No me cuadra. Pues mira, esa tensión que acabas de señalar es exactamente el precipicio por el que se caen muchísimas organizaciones. Es que es normal. Claro, porque intentan meter la eficiencia industrial y la diferenciación artesanal en el mismo saco y los procesos pues colapsan, no dan para más. Lógico. Pero por eso mismo, el modelo de Hamel no se queda en esos 2 pilares, sino que introduce un tercero que es el que resuelve toda esta ecuación. No, vale. ¿Y cuál es? La coordinación, que también la llaman el ajuste. O sea, la estrategia ganadora no es la que intenta hacer las 2 cosas a la vez en absolutamente todas partes. Sería imposible. Totalmente. La estrategia ganadora es la que encuentra un encaje quirúrgico entre tener recursos eficientes por un lado y satisfacer esa demanda de exclusividad del cliente por el otro. Oye, pues claro, ahora lo entiendo. Es como la dinámica de una obra de teatro. A ver, explícamelo. Pues piensa que entre bambalinas, en la parte trasera del escenario, asumes una rigidez que es casi robótica. Sí, todo tiene que estar medido. Eso es. Los guiones están cronometrados al segundo. Los cambios de vestuario están hiperestandarizados, los técnicos con los focos mecanizados. Todo es puramente eficiente. Y ahí no hay ningún margen de error. Vale, sí. El trabajo fluido del que hablábamos. Exacto. Pero haces todo eso, toda esa maquinaria oculta, para que cuando se abre el telón y la obra llega al público, El espectador vea la magia, ¿no? eso es, que el espectador perciba una magia absoluta, única y exclusiva bajo los focos. Básicamente es separar de forma muy radical el backstage del frontstage.
Me parece un ejemplo buenísimo. Esa división es el ajuste estratégico perfecto del que habla Hamel. O sea, utilizas el capital y el tiempo que te estás ahorrando con tu eficiencia robótica entre bambalinas Ujú. para financiar esa diferenciación súper mágica de cara al cliente cuando se abre el telón. Tiene todo el sentido del mundo, ¿Verdad? Y bueno, este equilibrio tan fino nos lleva al cuarto pilar, que es el que hace que todo este modelo se pueda sostener en el tiempo. que son los generadores de beneficio. Exactamente. El texto lista varios de estos impulsores críticos del negocio que actúan como los cimientos de la empresa. Sí. Fíjate que menciona conceptos como las barreras de entrada, las economías de escala y la flexibilidad estratégica. Pero a ver, vamos a bajar esto al barro. Venga, Porque eso suena a clase de economía de primer año en la universidad, la verdad. ¿Cómo operan mecánicamente estos generadores dentro de la estrategia en el mundo real? pues mira, funcionan básicamente como mecanismos de defensa y a la vez de propulsión. Tomemos el ejemplo de las economías de escala. Vale, No se trata simplemente de decir, quiero ser una empresa grande y ya está. claro, no es crecer por crecer. Exacto. Consiste en que al producir, digamos, 10.000 unidades de un producto, en lugar de solo 100, el coste que te supone fabricar cada unidad individual cae de forma drástica. Obvio. Y eso te genera un margen de beneficio enorme que actúa a su vez como un escudo, como una barrera de entrada. O sea, te protege. Claro, si un competidor nuevo quiere entrar a tu sector, pues no puede permitirse vender a tu mismo precio, porque le está empezando y solo fabrica 100 unidades. Su coste es altísimo en comparación. Exacto, no puede competir. Así que tu estrategia lo que ha hecho es crear un foso enorme alrededor de tu castillo. Qué buena imagen. Pero ojo, porque a la vez el texto subraya muchísimo la importancia de la flexibilidad estratégica. ¿Por qué? Porque de nada te sirve tener un foso enorme y súper bien defendido si de repente el mercado decide que ya no quiere vivir en castillos, sino que ahora quiere rascacielos. Ostras, claro. ¿Te quedas con el castillo para ti solo? Totalmente. Si tu sistema es súper eficiente, pero es rígido como una piedra, al primer cambio fuerte que haya en el entorno, te quiebras y desapareces. Vale. O sea, tenemos ya el mapa del sistema solar, las gravedades y los 4 pilares que evitan que todo colapse. Sí. Pero a mí me sigue rondando una duda. Me pregunto cómo se baja todo esto al día a día de verdad de una empresa. Bueno, es que la estrategia no puede ser solo teoría abstracta para ejecutivos. Exacto. Es que si no es humo. Y no lo es, ¿eh? El documento detalla súper bien cómo se concreta todo esto a nivel operativo. Deja de ser un concepto, digamos, etéreo cuando se plasma en definiciones muy duras. ¿Cómo cuáles? Pues primero, hacer un planteamiento súper claro de la misión. Segundo, delimitar exactamente cuál es el alcance del producto o del mercado al que te estás dirigiendo. Saber a qué juegas, vaya. Eso es. Y tercero, establecer las bases reales, tangibles, de esa diferenciación de la que hablábamos. O sea, quiénes somos, qué vendemos, a quién se lo vendemos y por qué narices no somos iguales al vecino de enfrente. Fundamental. Y claro, para ejecutar todo eso, las fuentes hablan de centrarse en lo que llaman los recursos estratégicos, ¿no? Sí, eso es. Es decir, focalizarse en las capacidades básicas que tiene la organización y diseñar procesos que estén bien equilibrados. Pero hay un apunte súper específico en el texto que me llama muchísimo la atención. A ver, ¿cuál es? Cuando habla de la relación con los clientes, fíjate que no se queda solo en mencionar pues, los canales de venta típicos, o la publicidad, o cómo fijar los precios. Ajá. Subraya explícitamente el análisis de la información que la organización tiene de sus clientes. Ya veo por qué te llama la atención. Es que te confieso que, al leerlo, lo primero que pensé fue, pues vaya obviedad, ¿no? O sea, hoy en día, si una empresa no analiza los datos de sus usuarios, está muerta y enterrada. Ya claro, visto desde hoy parece de cajón. Pero claro, luego pensé que hay que ponerlo en contexto. Estamos hablando de un paradigma que Hamel documentó en el año 2000. Exactamente, es que el contexto histórico aquí es vital. A nosotros hoy nos parece lo más normal del mundo hablar de algoritmos y del rastro de datos que dejamos. Constantemente, además. Sí, pero a principios de los años 2000, la estrategia corporativa típica funcionaba por lo que se llama empuje. Empuje. Sí, las empresas diseñaban un producto a puerta cerrada en su cuartel general, sin preguntar a nadie, y luego lo empujaban hacia el mercado. A base de talonario, imagino. Tal cual, invirtiendo millones y millones en publicidad pura y dura para convencer a la gente de que lo comprara, lo necesitaran o no. Fíjate cómo ha cambiado el cuento. Ya te digo, y lo que plantea Hanel aquí de forma súper visionaria es darle la vuelta al modelo.
Ese análisis de información es lo que transforma la estrategia de un monólogo a una conversación viva con el cliente. Convierte a la estrategia en un radar, básicamente. Exacto. Volviendo a nuestra analogía de antes, si los planetas y la galaxia están moviéndose todo el rato, el análisis de datos es lo que le permite a nuestro Sol saber si tiene que cambiar su propia temperatura. Qué bien hilado, sí. Porque, a ver, las expectativas de los consumidores mutan constantemente. Hoy queremos una cosa y mañana otra. Y si no tienes ese circuito de retroalimentación, Claro, si no estás analizando qué compran porque se quejan o, lo que es peor, que ignoran por completo. estás trazando órbitas totalmente a ciegas. Exacto. Ese análisis constante es lo que te permite ajustar de forma dinámica los precios y los canales por los que llegas a la gente. Pero ojo, porque ese circuito de retroalimentación no se limita únicamente a lo que ocurre entre la empresa y el consumidor final. Hay más. Hay más. Porque por muy perfecta que sea tu eficiencia interna y por muy bien que analices a tu cliente, Hamel advierte de una realidad que es ineludible. A ver. Y es que las organizaciones no son islas. No pueden sobrevivir aisladas flotando solas en medio del océano. Ya. Y esto nos abre la puerta a un nivel superior que marca el documento, ¿no? La red de valor. Ahí quería llegar. Entramos ya en el ecosistema exterior. El texto nos indica que parte de la estrategia fundamental de cualquier directivo es decidir qué procesos vas a externalizar y cómo vas a relacionarte con los demás actores. Exacto. Tú no puedes hacerlo todo. Eso es. Se trata de forjar alianzas superestrechas con tus proveedores estratégicos, con tus socios, y también saber gestionar la influencia de los grupos de interés. Porque la red de valor, en el fondo, es asumir y aceptar que no puedes ser el mejor en absolutamente todo. Ojalá, pero no. Claro. Tu organización tiene unas capacidades básicas, excelentes, ¿vale? Pero para entregarle a tu cliente un producto excepcional, dependes inevitablemente de piezas que están fuera de tu control directo. Totalmente. Fíjate que, para visualizar esto de la red de valor, a mí siempre me viene a la cabeza la imagen de un restaurante de 3 estrellas Michelin. ¡Ostras! Es un ejemplo estupendo. A ver, cuéntame. Pues piensa que, por muy genial que sea el planteamiento estratégico del dueño, por muy vanguardista que sea la misión del local y por muy talentoso que sea el chef, Que el chef representaría, digamos, nuestros recursos internos más valiosos. exacto, el talento puro. Bueno, pues si ese restaurante no tiene una red de valor súper sólida detrás, está condenado al fracaso absoluto. Claro, porque el chef no hace magia de la nada. Es que el chef no cultiva los tomates en la trastienda, ni sale de madrugada a pescar el rodaballo, ni elabora el vino en barricas en el sótano. Tal cual. Si no tiene a los mejores agricultores locales actuando como proveedores estratégicos, trayéndole un producto fresco y perfecto cada mañana. Ajá. O si no, cultiva una relación de transparencia y respeto con los críticos gastronómicos, que aquí serían los grupos de interés, el restaurante se va a pique, fracasará estrepitosamente, sin importar toda la magia que ocurra dentro de las paredes de la cocina. Es una maravilla de analogía. Es que el éxito del plato final, el que le llega al comensal, es el resultado de toda esa cadena invisible, no solo del último eslabón que pone el plato en la mesa. Eso es la red de valor. La inteligencia de saber en qué parte exacta del ecosistema te integras y con quién decides aliarte. Y fíjate, es precisamente en esta interacción constante entre el interior de la empresa y su red exterior donde Hamel sitúa el verdadero motor de supervivencia a largo plazo. Lo que él llama, y me parece precioso, el alma de la organización. Exactamente, la innovación. Y el matiz súper importante aquí, que me parece vital destacar, es que el texto rechaza de plano esa idea anticuada que tenemos a veces de la innovación. Sí, la visión tradicional. Claro, no la trata como un departamento físico aislado. O sea, la innovación no es el equipo de I+I+D que está encerrado en la tercera planta. Para nada. Se define como el fundamento mismo para avanzar. Es literalmente la única herramienta real que tiene una empresa para gestionar la incertidumbre. Totalmente de acuerdo. Porque, a ver, en un mercado que muta de forma tan caótica como el nuestro, hacer lo mismo que hacías ayer, aunque lo hagas un poquito más rápido o te salga un poco más barato, No te sirve de nada. es que no garantiza que vayas a sobrevivir mañana. La innovación, entendida como esta alma que atraviesa toda la empresa, es lo que permite a las organizaciones elevar su rendimiento de forma progresiva y constante. Y fíjate cómo toda esta síntesis culmina conectando de una manera súper elegante todas estas ideas de Hamel con los sistemas de calidad actuales. Sí, a través de lo que denominan el pensamiento sistémico, ¿verdad? Eso es.
El documento menciona que gestionar la calidad hoy en día te exige obligatoriamente tener esta visión sistémica. Que es mirar en todas direcciones a la vez. Claro, tienes que mirar hacia adentro, hacia la pura mecánica de tus procesos para ser eficiente, pero, a la vez, tienes que estar constantemente escaneando el medio ambiente que rodea la entidad. Porque si el entorno cambia, que va a cambiar seguro, Tus procesos internos tienen que reconfigurarse a la misma velocidad. Es que todo está irremediablemente conectado. es que yo creo que esa es la madurez absoluta de una organización. Llegar a entender de verdad que la empresa es un organismo vivo. Totalmente. Un organismo que respira el oxígeno de su sector, que se alimenta de lo que le da su red de valor y que bombea sangre gracias a esa eficiencia y diferenciación de la que hablábamos. Qué viaje más denso y más fascinante nos ofrece este material, de verdad. O sea, hemos empezado viendo la estrategia no como un papel inútil guardado en un cajón, sino como ese sol masivo que estructura toda la gravedad de la empresa. Sí, hemos repasado muchísimo terreno. Hemos atravesado los pilares de la eficiencia, desmontando además esa aparente paradoja que teníamos con la exclusividad, demostrando que se resuelven con el ajuste perfecto. El backstage y el frontstage, exacto. Luego hemos visto cómo los datos del cliente son, básicamente, el radar del siglo XXI, y hemos terminado entendiendo la empresa como un ente totalmente dependiente de su red de valor, donde, bueno, la innovación es su respiración. Es brutal. Y fíjate, para condensar el peso de todo esto que hemos estado debatiendo hoy, A ver. creo que no hay nada que supere la cita del propio Gary Hamel con la que se cierra el artículo original. Ah, sí, la tengo por aquí. Léela, por favor, porque es buenísima. Él escribe textualmente: Nos gusta creer que podemos desglosar la estrategia en 5 fuerzas o 7 S's, pero no se puede. La estrategia es extraordinariamente emocional y exigente. Uf, es una conclusión demoledora. Y tanto, sobre todo para un concepto que, en las escuelas de negocios, pues suele tratarse de una forma súper fría y casi robótica. Exacto. Y oye, llegados a este punto, creo que es el momento perfecto para revelar quién ha sido el encargado de estructurar esta tremenda síntesis de ideas. Por supuesto, nos basamos en el artículo de Daniel Blanco. Eso es. Y de hecho, fíjate que en las fuentes nos incluyen una imagen de su perfil que, bueno, le pone rostro a toda esta experiencia analítica tan profunda que hemos tenido. Sí, la estoy viendo. Vemos a un profesional que, la verdad, transmite muchísima confianza y solidez. Sí, da esa sensación de saber muy bien de lo que habla. Aparece con una cuidada barba entrecana, llevando gafas, va vestido con un elegante traje beige y una corbata azul. Y la postura es súper reveladora, ¿eh? Está con los brazos cruzados, lo que denota esa calma y esa seguridad de alguien que realmente domina todos los entresijos de estos temas. Totalmente. Porque Daniel Blanco es, de hecho, un consultor que está ampliamente especializado en calidad, en estrategia y en liderazgo. Y hay que reconocerle que el trabajo que ha hecho en este artículo para destilar las ideas de un gigante como Hamel y además traduciéndolas al lenguaje de los sistemas de calidad operativos que rigen el mundo hoy, Tiene un valor incalculable, la verdad. es oro puro para cualquiera que le interese la empresa. Absolutamente. Y por eso mismo animamos encarecidamente a todas las personas que nos escuchan a que den un paso más, que no se queden solo con esta charla y que profundicen en su trabajo. Yo lo recomiendo muchísimo, de verdad. Podéis leer este artículo que hemos desglosado hoy y muchísimos otros análisis súper valiosos visitando su blog. Tomad nota, ¿eh? La dirección es dbcalidad.blogspot.com. Lo repito para que quede claro, dbcalidad.blogspot.com. Es una visita obligada, vamos, para entender bien toda la mecánica que hay detrás del telón empresarial. Sin duda alguna. Y oye, basándome precisamente en esa última cita de Hamel que acabamos de comentar sobre la emoción, Sí, lo de que la estrategia es emocional. me gustaría dejar una reflexión final, así como flotando en el aire para nuestra audiencia. A ver, dispárala. Si los grandes pensadores y estrategas admiten, después de todo, que la estrategia corporativa no se reduce a simples matemáticas o a 4 diagramas aburridos, sino que es algo, como decía Hamel, extraordinariamente emocional. Ajá. ¿Qué emociones ocultas creéis que están guiando realmente las estrategias de las marcas que consumimos cada día? Ostras, qué buena pregunta. Fíjate, la próxima vez que vayamos a comprar un producto, me da igual si es un coche nuevo, un café para llevar o el último teléfono inteligente, cabría preguntarse una cosa. ¿El qué? ¿Estamos comprando el resultado de una hoja de cálculo diseñada en una oficina o estamos conectando en el fondo con la pasión, con el miedo y con la visión puramente emocional de esa empresa? Madre mía, qué perspectiva tan potente, de verdad. Definitivamente da para que empecemos a mirar con una lupa totalmente distinta cada pequeña decisión que tomamos como consumidores.
Y cada movimiento que hacen las empresas a nuestro alrededor para intentar captarnos, claro. Totalmente. Al final, resulta que esa sala de juntas que todos nos imaginábamos súper gris y aburrida, pues está ardiendo de tensión, de deseo de supervivencia y de puras conexiones humanas. Pues con esa imagen nos quedamos. Muchísimas gracias a la gente que nos acompaña hoy por habernos prestado sus oídos en esta inmersión tan profunda. Ha sido un placer como siempre. Recordad que el aprendizaje nunca termina, así que seguid cuestionando todo lo que os rodea. Nos encontramos en la próxima exploración.